Bienvenidos este martes a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este espacio universitario donde hoy queremos enviar un reconocimiento a todos los científicos e investigadores, hombres y mujeres, que a lo largo de casi 2 años de pandemia han mostrado su compromiso con nuestra universidad y también con todo el país a través de distintos trabajos, de distintas investigaciones y desde muy distintas áreas del conocimiento. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy precisamente recordando a uno de esos grandes personajes que falleció el pasado 26 de enero. Se trata del doctor Rui Pérez Tamayo, profesor emérito de nuestra universidad, que dedicó su vida a la docencia y a la investigación en instituciones como el Hospital General de México y en el Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina Universitaria. La realidad siempre es más compleja de lo que nosotros esperamos. Esta es la frase que invita al homenaje póstumo que organiza la Fundación Miguel Alemán y el Seminario Interdisciplinario de Bioética. Recordar y reconocer la labor de este científico curioso, vital y comprometido en todo momento con un excelente sentido del humor, que afirmaba que no existe nada comparable con la medicina, sino más bien es la posibilidad de meterse en algo que va a resultar en beneficio de poca o de mucha gente. Así pues, esta mesa homenaje se llevará a cabo el día de mañana, 16 de febrero a las 12 del día y podrá seguirse a través de la plataforma de YouTube de la Fundación Alemán que está apareciendo en nuestra pantalla. La nanotecnología implica trabajar a escalas milimétricas imperceptibles para el ojo humano, pero cuyos aportes significan un gran avance en todos los rubros del conocimiento científico, por ejemplo, en el área de salud, porque la nanotecnología puede ayudar también en la creación de vacunas. Para hablar sobre este tema se encuentran con nosotros aquí en el estudio de la UNAM Responde la doctora en Ciencia e Ingeniería en Materiales, Ivonne Rosales Chávez, quien es académica de la Facultad de Química de nuestra universidad. Doctora, un gusto saludarla. Gracias, bienvenida aquí a este espacio. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, por supuesto, al lado del doctor Luis Alfonso Vaca, que es un honor. Exactamente, pues lo saludamos de una vez. Doctor en Ciencias Biomédicas, Luis Alfonso Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de nuestra universidad. Doctor, un gusto que esté aquí. estar con ustedes. Gracias. Pues vamos a hablar de estos temas sorprendentes que, como ya lo comentaba, son imperceptibles al ojo humano, pero traen beneficios y de un alcance que muchas veces quizá ni podemos imaginar. Empecemos por ahí. ¿Qué es la nanotecnología y cómo se aprovecha en beneficio en particular, hoy que estamos en medio de esta crisis de salud, en beneficio de la ciencia, y hablaremos más adelante en las vacunas? Y pues sí, como bien han mencionado, que es algo imperceptible, y para abordar un poco de la nanotecnología, pues tenemos que irnos un poquito hacia atrás, hacia la nanociencia, y dentro de la nanociencia, pues hay que hablar un poco de las escalas. ¿A qué me refiero con esas escalas? ¿Qué es lo que podemos ver o no? ¿Y qué requerimos para ver pues microorganismos o seres mucho más pequeños que las bacterias? Entonces, en pantalla pues estarán viendo una diapositiva donde es una adaptación que he tomado de la web y podemos ver ahí pues una pelota de béisbol donde tiene aproximadamente 10 centímetros de diámetro. También podemos ver un trazo de un lápiz y que tiene más o menos un milímetro, perdón. Y más allá de eso, ya tenemos escalas más pequeñas, por ejemplo, tenemos 1 micra y 10 micras o 0.1 milímetros, y ahí podemos ver las células y las bacterias. Esto a simple vista no lo podemos ver porque nuestra resolución o nuestra capacidad de ver con el ojo humano son 200 micras, entonces pues esto es muy pequeño. Para ello requerimos una serie de lentes o amplificadores, por ejemplo, en nuestros celulares tenemos ahí una serie de lentes, entonces esto nos permite magnificar las imágenes. Después, no sé si puedan volver a poner la diapositiva, tenemos pues escalas más pequeñas, por ejemplo, ahí tenemos una escala que va de 100 nanómetros a 1 nanómetro, a esto le vamos a llamar la nanoescala, y ahí, si se dan cuenta, pues ya encontramos algo que conocemos hoy día, los virus y las moléculas. ¿Y qué es un nanómetro? Bueno, pues un nanómetro, como está ahí, pues equivale 1 por 10 a la menos 9 metros, y esto para algunos de nosotros parecerá algo abstracto. Para entenderlo un poco más, pues un nanómetro es 1.000 millones de veces más pequeños que un metro. Okay. Muy, muy pequeño. Muy pequeño. Por lo tanto, es
imperceptible para el ojo humano. Para ello requerimos dispositivos mucho más sofisticados que, bueno, pueden ver cosas a escalas muy pequeñas. Estos se conocen como microscopios electrónicos. Algunos en su vida profesional pues, se toparán con algunos de ellos, pero para nosotros o para el público en general, pues esta idea de que es algo sumamente pequeño, que no se puede ver a simple vista, pues es una buena idea de qué es cómo tenemos que conducirnos. ¿Por qué son importantes estos materiales? Bueno, como podemos ver ahí, pues estos nanomateriales o estas nanoestructuras las podemos encontrar en la naturaleza, pero también en los laboratorios se producen varios de estos. Entonces, no sé si podemos la segunda diapositiva, por favor. Ahí podemos ver pues, un científico que está haciendo nanociencia y tiene nanomateriales hay de base carbono o orgánicos e inorgánicos. Ahí podemos ver el fulereno, que no es otra cosa que un nanomaterial que tiene forma de un balón de fútbol. Luego tenemos el grafeno, hay diferentes tipos de grafeno, hay que aclarar, está el óxido de grafeno, y tenemos los nanotubos, que es como una lámina de grafeno enrollada, de estos también hay una gran diversidad, y luego tenemos otros más, por ejemplo, las nanopartículas, que pueden ser metálicas, o los nanocristales. Y estas nanopartículas en particular tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en nuestra siguiente diapositiva podemos ver ahí algunas de estas. Bueno, tenemos nanopartículas que se ponen como aditivos en nuestros alimentos y algunas otras, por ejemplo, pues son parte de matrices poliméricas porque tienen diferentes propiedades. Y seguro en el público se preguntará, pues, ¿cómo es que cambian estas propiedades? Dependiendo del tamaño, los materiales presentan diferentes propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, estas nanopartículas pueden presentar diferentes propiedades ópticas, ser más brillantes o de hecho cambiar de color. Se ha visto que se tienen nanopartículas de oro que pueden ser naranjas, verdes, azules, dependiendo del tamaño que tienen estas. Todas estas propiedades que presentan estos materiales depende pues, del área de superficie que está en función de su tamaño. Es decir, al ser tan pequeñitos, pues tienen mayor área de superficie y entonces pueden presentar pues, mayor conductividad, mayor propiedades magnéticas, térmicas y un sinfín de aplicaciones. Y para conocer y entender todo lo que sucede a través de un microscopio es que los científicos, los investigadores pasan pues muchísimas horas, dedican además mucho tiempo a investigar, a entender, para entender lo que están viendo a través del cristal, que es un poco lo que sucede en el Departamento de Fisiología Celular, doctor. La nanotecnología, como bien nos dice, ya tiene, vamos, el término algunas décadas de experiencia. En este laboratorio son pioneros. Platíquenos cuál es el trabajo que realizan con respecto a la aplicación de la nanotecnología en el desarrollo de vacunas en particular. Claro. Las vacunas se llevan utilizando en la humanidad muchos años. La primera vacuna contra la viruela se aplicó hace más de 225 años. Curiosamente, muchas de las vacunas que encontramos hoy en día en la farmacia siguen utilizando tecnologías muy parecidas para su desarrollo a esta primera vacuna de viruela, que consiste en aislar el microorganismo y se puede calentar o se le puede poner algún solvente para inactivar al virus, y ese es el tipo de vacunas. Entonces, estas vacunas que se le llaman tradicionales son vacunas que utilizan patógenos inactivados, que puede ser por calor o por algún medio de solvente, etcétera, ¿no? Algunas de las vacunas que se están utilizando incluso en esta pandemia contra SARS-CoV-2, esta pandemia de coronavirus, utilizan la tecnología tradicional, que es aislar al virus. O fragmentos del virus. No, es el virus completo en este caso. El virus completo se aísla de algún paciente, se crece en células en cultivo para tener grandes cantidades, y este virus se inactiva, puede ser por calor o, como yo decía, con algún alcohol, algún solvente, y esta es la vacuna que se utiliza. Algunas de las vacunas que actualmente se están aplicando en México y en el mundo usan esta tecnología, y esta tecnología es la misma tecnología, a lo mejor los medios de inactivación son más modernos, pero es la misma tecnología que se utilizó hace 225 años contra la vacuna de la viruela. Existen vacunas nuevas de nueva generación, que no son tan nuevas porque ya tienen alrededor de 15 años o más que se están aplicando, que son vacunas que utilizan la tecnología de ADN recombinante o vacunas recombinantes. Aquí ya no se utiliza, digamos, a todo el virus, sino se toma una proteína del virus, se produce esa proteína, se purifica y se utiliza esta proteína como vacuna.
Y existen vacunas más recientes que de hecho en esta pandemia se empezaron a utilizar de forma masiva, que son vacunas de ácidos nucleicos, o sea, material genético, como la vacuna de Moderna, por ejemplo, que es material genético, y este material genético no es una proteína como las otras vacunas que usan a los virus y demás, sino es el RNA mensajero que codifica para la proteína de la corona, por eso se llama coronavirus, porque tiene una corona en su superficie, y lo que se inyecta en las personas es este RNA mensajero. El RNA mensajero entra a las células de las personas y las células producen a la proteína y se produce una respuesta inmune. Estas vacunas son más modernas. Nosotros estamos trabajando en una tecnología, tenemos ya alrededor de 20 años trabajando en una tecnología nueva, la cual consiste, es una tecnología que no se parece a ninguna de las que mencioné anteriormente, es una tecnología totalmente nueva que tenemos patentada y la patente pertenece a nuestra universidad. Esta tecnología consiste en desarrollar como legos, que son bloques muy pequeños, no se pueden ver, como decía la doctora, son demasiado pequeños y no se pueden ver, y estos bloques los hemos diseñado de una forma que son bloques inteligentes porque se saben ensamblar ellos solitos. Okay. Nosotros no los podemos ensamblar porque no existe una pinza o algo con que agarrar algo tan pequeño. Sería como en la escala gigante tratar de agarrar con mis manos una galaxia. No puedo agarrar una galaxia con mis manos, tampoco puedo agarrar una molécula con mis manos. Es demasiado pequeña, no la puedo ver y no la puedo ni siquiera tocar, ¿no? En la punta de mi dedo tengo millones de moléculas, entonces es imposible para mí agarrar una molécula con mi dedo o con una pinza. Entonces lo que hemos hecho es, hemos desarrollado a través de técnicas de biología molecular y de ingeniería genética, hemos desarrollado bloques que son inteligentes y se saben ensamblar. Y estos bloques se ensamblan con un tamaño y una geometría tal que mimetizan al virus SARS-CoV-2, pero no son el virus, no son infectivos. Entonces, cuando esto se lo inyectamos a un organismo, el organismo piensa que es el virus, pero este no es capaz de producir una enfermedad porque no es virus, no es infectivo. Virus, claro. Sin embargo, el sistema inmune no sabe la diferencia entre un virus normal y este porque geométricamente y en cuanto al tamaño son idénticos. Y entonces monta una respuesta inmune y estos bloques nosotros los ensamblamos con proteínas del virus SARS-CoV-2 o puede ser proteínas de cualquier otro virus. Es una plataforma universal que nos permite crear vacunas contra cualquier cosa. Estas nanovacunas, que es un término que ustedes han implementado desde este laboratorio, ¿es lo más novedoso en cuanto al desarrollo de vacunas, doctor? ¿Cuáles son, digamos, los aportes de este tipo de tecnología con respecto a lo que ya se viene conociendo en cuanto al desarrollo de vacunas que nos decía tiene por lo menos 200 años? Bueno, nuestra tecnología tiene varias ventajas sobre las vacunas, incluso las más modernas. La primera es que es una plataforma, o sea, es un Lego. Imagínense que surgiera mañana un virus nuevo. Podemos quitar piezas y meter las piezas del virus nuevo y producir una vacuna nueva, sin tener que empezar desde cero a desarrollar una tecnología. Entonces es una plataforma modular, es como un Lego que puedo armar. Nada más que es un Lego a escalas nanométricas que no podemos ver, ¿no? La segunda ventaja es que todas las vacunas requieren lo que se conoce como una cadena fría, o sea, requieren refrigeración. Desde el momento en el que se produce hasta que se inyecta en el paciente, tiene que estar todo este tiempo fría. En el caso de las vacunas, por ejemplo, más modernas contra SARS-CoV-2, como la de Moderna precisamente, que es Moderna, esta vacuna tiene que estar a menos 70 grados. O sea, esto no lo alcanzamos con ningún refrigerador de nuestra casa. Por eso este tipo de vacunas son muy complicadas de llevar a regiones rurales donde a lo mejor no hay electricidad o no existen ultracongeladores, que son congeladores que son capaces de mantener temperaturas de menos 70 grados. Estas temperaturas son muy, muy bajas. O sea, pocos lugares en el planeta alcanzan menos 70 grados. Y hace complicado, obviamente, la aplicación, que es el fin último de las vacunas. Efectivamente. Doctora, ¿por qué hablar de nanotecnología? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciencia, la investigación en este momento cuando tenemos justamente una pandemia de este tamaño que está afectando de muy distintas maneras, pero también ha dado distintas oportunidades a la investigación de voltear a ver lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en un pasado y cómo aprovechar todo esto en beneficio de la sociedad en tiempos como muy cortos, pero también a largo plazo? Bueno, aquí es importante hablar de nanotecnología porque, como bien dice el doctor, pues estamos hablando de moléculas muy, muy pequeñas, en estas escalas que ya mencionamos, que están en esta nanoescala, y entonces lo que tenemos que hacer es tener barreras de protección que estén en esas mismas dimensiones. Como lo vimos en una de las diapositivas que les presenté, había una imagen donde hay una persona que tiene un cubrebocas, una máscara facial, y entonces, pues
¿cuál es la función? Bueno, la función es que muchos de estos cubrebocas, ya sabemos que los poros de nuestros cubrebocas pues son mucho más grandes que los virus, pero una de las ventajas es que gran parte de los aerosoles o estas cargas virales se quedan pues entre estas fibras. Si estas fibras, por ejemplo, les ponemos grafeno o algunas otras se les pone dióxido de titanio que tienen funciones fotocatalíticas, que quiere decir que hacen reacciones químicas que inhiben o pues matan a las células, y por ende pues algunos otros organismos como las bacterias, entonces estos pueden ser pues eliminados cuando se quedan atrapados en las fibras. Claro está que muchos otros van a pasar a través de estos poros, pero la carga va a ser mucho menor. Entonces esa es una de las grandes aplicaciones que se tienen ahorita para pues enfrentar la pandemia que todos estamos sufriendo, que obviamente que la mejor respuesta pues es el diseño de las vacunas, pero esta es una de las primeras barreras que podemos nosotros poner para no contagiarnos o contagiar a otros con nuestros mismos aerosoles o gotas de saliva. Entonces, doctor, ¿qué es lo que hacen las vacunas? ¿Dónde actúan? ¿Qué es lo que hacen en el organismo? ¿Y por qué la importancia de desarrollar vacunas en un país como el nuestro y que no sean, por supuesto, hay beneficios en que tengamos vacunas que fueron importadas y que fueron desarrolladas en otros países? ¿Por qué la importancia de tener desarrollos de este tipo en nuestro país? Yo creo que es muy importante que mucha gente me pregunta, ¿para qué quieren hacer vacunas en México si ya hay 7 o 8 vacunas, ¿no? Yo creo que la vacuna es un efecto secundario de algo más importante, que es desarrollar tecnología mexicana. Y es muy importante que la economía de México pase de ser una economía basada en el turismo a una economía de base tecnológica. Porque la economía de base tecnológica es la economía que está impulsando a los países del primer mundo. O sea, si vemos un país como Alemania, sí tiene muchos visitantes al año, tiene lugares muy bonitos para ir a comer y pasear, pero la verdad es que la economía alemana se basa sobre todo, y más importante que ninguna otra cosa, en la tecnología y en el desarrollo tecnológico. En la industria automotriz son famosísimos sus autos, en muchos niveles, ¿no? Entonces, Alemania, por ejemplo, o Estados Unidos tienen desarrollos tecnológicos muy importantes. Muchas de las vacunas de SARS-CoV-2 fueron desarrolladas en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que México tiene que subirse en esta modalidad donde en la modernidad actual es absolutamente indispensable basar la tecnología, basar la economía en una base tecnológica y en una economía del conocimiento, más allá de una economía del turismo. Yo no digo que rechacemos el turismo, hay que mantenerlo, que nuestras playas son muy bonitas, que siga viniendo la gente a visitarlas, pero es muy importante que empecemos a formar gente que tenga esta visión de desarrollar tecnología a muchos niveles, a nivel de industria automotriz, a nivel de energías renovables, a nivel, a nivel de medicina. Es absolutamente indispensable porque estas tecnologías generan mucho más dinero y mucho más empleos que el otro tipo de bases económicas. Y para poder salir adelante México lo que necesita son empleos bien pagados y levantar su economía. Y esto es, vamos, un ejemplo que se puede ver en otros países, como ya nos mencionó, Alemania es un claro ejemplo de esto. Y por algo hay que empezar, doctora. Tenemos de entrada una invitación para el conversatorio Nanotecnología, Vacunas COVID-19 y Propiedad Intelectual. ¿Son las patentes un obstáculo para los derechos a la salud global? ¿Dónde podemos asistir ahí? ¿Para quiénes está pensado este conversatorio y cuál es el objetivo? Bueno, está pensado para público en general. Obviamente, pues va a haber unas preguntas que van a estar enfocadas a pues esta liberación de patentes, en qué consisten las nanovacunas, porque pues muchas veces se sataniza el término nanotecnología, nanovacunas, y como ya vimos, pues algo nanométrico es algo que pues está en nuestro ambiente, porque son las bacterias, bueno, los virus, perdón, las moléculas de que todos estamos conformados, y bueno, para poder acceder a este conversatorio donde tendremos grandes invitados, como aquí el doctor Luis Alfonso Vaca. Bueno, tendrán que, si quieren ingresar a través de Zoom, tendrán que enviar un correo a mi cuenta de correo personal, es ivone.rosales.ch@gmail.com, todo con minúscula. Está apareciendo en nuestra pantalla para todos los interesados. Y para los que no puedan acceder a Zoom, lo pueden ver a través de la página de Facebook del Colegio de San Luis, AC, así lo teclean y aparecerá ahí en sus buscadores.
Pues ahí está la invitación, no solamente para los estudiantes, para los científicos, para los interesados en estos temas. Doctor, en 30 segunditos, ¿por qué debemos ocuparnos de estos temas que nos parecen quizá a los ciudadanos de a pie o lejanos o complicados o que no tendrían que ver con nosotros mismos? Yo creo que hay dos vertientes. Una vertiente es la idea de que si estamos en este universo y en este planeta, sería interesante saber por qué estamos aquí, cómo estamos hechos, ¿no? Hacia dónde vamos. Y eso creo que es un conocimiento general que a mucha gente le interesaría saber, ¿no? Y las escalas nanométricas, al igual que las escalas enormes de las galaxias, son incomprensibles para nosotros. Entonces, siempre es interesante leer sobre esto y tratar de entenderlo, ¿no? Por otro lado, no debemos olvidar que estamos hechos de moléculas. O sea, la base más elemental de nuestra formación son moléculas. Y que la enfermedad inicia cuando 2 o 3 moléculas empiezan a descomponerse y a funcionar mal. De ahí pasa la célula, de ahí pasa un tejido y finalmente se enferma todo el organismo. Pero la enfermedad empieza en realidad con la disfunción de 1 o 2 moléculas. Si nosotros podemos atrapar esa disfunción cuando recién inicia, si podemos atrapar el cáncer cuando hay 2 o 3 moléculas que están empezando a fallar, podemos detener a la enfermedad antes de que siquiera inicie. Pero para poder entender esto tenemos que entender qué son las moléculas, qué son las escalas, qué es la nanotecnología, cuáles son los límites de la nanotecnología. Hasta hoy día no sabemos qué límites puede haber, podemos avanzar muchísimo en este aspecto y es todo un universo. Así como estudiar el cosmos es un universo increíble, meternos en el nanocosmos es también una cosa impresionante y son escalas que a nuestra visión humana son a veces muy difíciles de entender. Pues razones suficientes para acercarnos a esto que no vemos y también aquello grandioso que tampoco alcanzamos porque estamos justamente ahí, digamos, como intermediarios entre esto que no vemos y en aquello que no alcanzamos. Y algo nano está en nosotros mismos. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta información, por esta claridad para explicarlo. Muchos temas sobre este tema, doctor. Seguramente estaremos más atentos y más cercanos con respecto a lo que están haciendo en el laboratorio para el desarrollo de vacunas contra COVID-19. Ese será otro tema de entrevista. Doctora en Ciencia e Ingeniería en Materiales, Ivonne Rosales Chávez, de la Facultad de Química. Muchísimas gracias por estos minutos y por la invitación. Y doctora en Ciencias Biomédicas, Luis Vaca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de nuestra universidad. También muchísimas gracias y mucho éxito con todos estos proyectos. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todos auditorio. Gracias y bienvenidos aquí a La UNAM Responde. Y bueno, tenemos más información enseguida. Vamos con la revista Punto de Partida, que dedica su número más reciente al tema del placer y de los sentidos. Anel Pérez nos platica sobre esta publicación digital. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura y al fomento de la cultura escrita. El placer, ese es el título al que está dedicado el nuevo número de Punto de Partida. Este es nuestro primer número del año y pues desde luego el cuerpo se convierte en el lugar predilecto para la acción literaria, poética y reflexiva. Encontramos textos sobre el placer en actos tan sencillos como mirar, oler, percibir el movimiento o la quietud absoluta, y se percibe también una perspectiva crítica en todo el número que señala también el placer desde la duda, la inconformidad o las posiciones feministas o cuestiones imparables, exigentes de un sistema que se resquebraja. Yo les recomiendo todo el número. Tenemos, por ejemplo, el poema Estoy tirada al sol de Jimena García, que recrea los encantos de la arena y el mar, o el cuento Esther de Saraí Ramírez, cuya protagonista goza de la rebeldía y lo prohibido, o la prosa del relato Tres cuerpos y una perla de Iberia Muñiz, una especie de viaje renacentista marcado por la memoria del cuerpo y una profunda relación con el agua. El primer ensayo del dossier es Notas al margen de una conversación de Héctor Zapiña, que aborda el placer en torno a los objetos de estudio. O los dos poemas Con esto que muevo de Julia Ibalú, que transmite el ritmo muy seductor de un cuerpo en estado de goce, y Florece de Alejandro Sánchez Cancino, que traza una figura de la calma con mucha ternura. También está el cuento Estampas, escrito por Lucero de la Fuente, que nos lleva a la ciudad de Mérida con la mirada enamorada de la protagonista. El carrusel inicia con una minificción de Ofelia Ladrón de Guevara, que es el relato de una historia de días arruinados por un detalle matutino, ya lo van a ver. Está también Eduardo Cerdán con Heredades, un retrato delineado de la personalidad misteriosa de la enorme Amparo Dávila. Y recomiendo, por supuesto, pues leer la entrevista de Mariana Brito a la escritora y tallerista Marisabel Macías,
una autora que ha hecho suya esta postura feminista y filosófica de la escritura erótica y la ética del placer. Así que yo les recomiendo todo el número, les invito a que se llenen de placer explorando esta literatura y las gráficas en este número de Punto de Partida, y con mucho placer también me despido de ustedes. Hasta la próxima. Varias voces hablan sobre una de las festividades más populares de esta semana, qué sucede más allá de nuestro planeta, justo allá en la galaxia, y qué acciones está tomando el Museo de las Ciencias Universum para impulsar y acercar a las niñas y a las mujeres a la ciencia. Esta es parte de la información que podemos encontrar en el número más reciente de Gaceta UNAM. Vamos con un adelanto. El amor y la amistad en tiempos de pandemia es el tema central de este número. ¿Qué dice la psicología, la investigación social y la ciencia sobre el poliamor, el desamor, los abrazos y el enamoramiento? No mires arriba, un texto sobre 9,000 toneladas de basura espacial que están en órbita y los riesgos de que se conviertan en una amenaza global. De vuelta al contacto físico, reabren sus puertas los teatros Juan Ruiz de Alarcón y Santa Catarina. Es mucho el conocimiento y el trabajo que se realiza día con día desde nuestra universidad, y la Gaceta es solo una muestra de lo que aquí sucede. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Antes los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento. Queremos recibir sus dudas y sus comentarios para seguir haciendo juntos este programa. La invitación a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.